Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a fijar ahora en la puntuación, y ustedes traten de ir y volver sobre los videos, porque son cortitos los clips, pero son importantes para pensar en cada uno de estos puntos. Fíjense para el caso uno, ¿no? El nene que le muestra a la examinadora la comidita, después se la da al muñeco, se la da en la mano. Si nosotros miramos desde el punto de vista del compartir el disfrute durante la interacción, cuando él le muestra las comiditas, le muestra el lápiz de labio, y se lo ve como disfruta, ¿no? Eso sería un 0, digamos, normal. Con respecto a dar, él da para compartir el lápiz de labio, mostrar, acá no está puntuado, pero también sería un 0 porque le muestra el lápiz de labio, inicia la atención conjunta, él va, busca esas pelotitas que hace que van a ser comiditas y se las lleva en un platito a la examinadora. La calidad de la apertura social, fíjense que aunque el chico no habla, es una interacción agradable, no está forzada por el adulto, ¿sí? Eso también sería un 0. La cantidad y mantenimiento de la atención, bueno, este chico en particular tiene mucha atención porque se nota que es un niño como de 2 años, pero realmente el juego que hace es larguísimo. Uno podría categorizarlo como 0, inclusive con mucho menos tiempo atencional. En ningún momento usa el cuerpo de otro, o sea, 0. Hay un contacto visual varias veces en el costado de la examinadora, ¿sí? Y si nosotros miramos, integra cuando él le muestra cómo le pinta los labios al bebé, integra la mirada con el gesto que está haciendo, eh, el nivel de enganche es muy bueno, el juego funcional con el lápiz de labios es bueno, y el juego imaginativo, donde él hace que las comidas son, que las pelotitas son comidas, y él hace que el muñeco es una persona que le da de comer o que le pinta los labios, es 0. ¿Sí? Acá está puesto los minutos, pero es para que ustedes vean claramente, en el caso es el 1. Si vamos al caso 2, ¿sí? Que acá está, en el video, se ve claramente la diferencia, ¿no? El nene que está con el teléfono nunca intenta llamar la atención, nunca comparte ese teléfono. Hay un breve momento donde él disfruta de las cosquillas, pero él disfruta de las cosquillas, no disfruta de la interacción conjunta. No es que él le hace cosquillas a la mamá y la mamá le hace cosquillas. Él está contento porque la mamá le hace cosquillas. En ningún momento entrega el teléfono, ni tampoco muestra el teléfono a la mamá ni a la examinadora. En ningún momento inicia, esto es un puntaje de 2 porque es negativo, digamos, para la certificación de lados ustedes ven las puntuaciones, después el BOSA es gratuito, pero para ponerlo, en términos generales, 0 es normal, 2 es francamente patológico. En ningún momento muestra, mostrar es no, en ningún momento él ofrece algo para iniciar la interacción, o sea que también es un 2. La calidad de la apertura social, esto es importante que ustedes lo vean, porque un bebé a veces no nos viene a buscar, pero sí la interacción es agradable. En este caso es una cosa donde el adulto está todo el tiempo forzando como la mamá, como un policía atrás de él persiguiéndolo para compartir algo. Y la cantidad de apertura social no hubo ninguno, o sea que es un 2, ¿sí? Contacto visual no intentó nunca, o sea que es un 2. Es un niño claramente inexpresivo, también es un 2. No tuvo ningún juego simbólico, imaginación, nada. Sí tuvo un juego, funcional con el teléfono porque se lo puso en la oreja. Eso sería un 1 porque se lo puso en la oreja, pero tampoco ni llamó, ni siquiera estereotipadamente, nada. Voy a volver a poner el cronómetro porque me olvidé. Así sacamos la cuenta de que no se les haga muy largo. Entonces,
La diferencia entre el caso 1 y el caso 2, fíjense que son bebés, en esta situación es claro. En el caso 3 se ve un poquito más difícil porque es un niño con retraso, que no tiene lenguaje, entonces su intención comunicativa es mucho más pobre. Acá el juego simbólico me daría un 2, el juego funcional me daría un 2. Pero el niño intenta mostrar el sticker, el niño responde al nombre, el niño muestra y comparte los pequeños juguetes con los que está empezando a trabajar. Entonces, en este punto, la reciprocidad, cuando él mira el sticker y la mira la examinadora, o cuando toma el juguete y se da vuelta y la mira a la madre para mostrarle, para chequear, mira qué lindo con lo que estoy jugando, eso es un cero clarísimo, y este ítem de comunicación social es súper importante. Si nosotros nos vamos a ir a los ítems de conductas restringidas o repetitivas, que yo no los puse acá, en los tres casos son niños que no son inquietos, que no son disruptivos, que no están llorando, pero fíjense que con la parte de comunicación social tenemos claramente una diferencia entre los tres casos. Si nosotros pudimos completar la evaluación de habilidades sociocomunicacionales, tenemos lo que serían los criterios diagnósticos. Junto con el ADOS y el BOSA tildamos el DSM y vamos a tener los criterios para hacer el diagnóstico. Si tenemos el ADR como cuestionario para que nos puedan transmitir lo que pasa en la vida diaria, mejor. Pero siempre hay que comparar con el nivel adaptativo, porque un niño puede tener una baja comunicación social y ser parte de un retraso marcado que hace difícil que nos pueda, digamos, seguir en una interacción con imaginación o acorde a su edad. Entonces, el nivel adaptativo, además, me va a determinar los especificadores, ¿no? Si hay compromiso global del desarrollo y si hay compromiso del lenguaje. La escala de Vineland también tiene una escala de conductas maladaptativas. Ahí uno puede chequear si hay conductas, dificultades en la atención, obsesivas, inflexibilidad, ansiedad, hiperactividad. Eso está en el Vineland. En helados, en el módulo específicamente de helados, también hay una puntuación para déficit de atención, para conductas de ansiedad y para conductas agresivas. O sea que esas tres se pueden sacar los especificadores para el diagnóstico. En tercer lugar, siempre es obligatorio, además de hacer el nivel de diagnóstico y el nivel adaptativo, un examen neurológico, porque eso me va a permitir hacer todos los diagnósticos diferenciales del otro especificador, que serían las enfermedades neurológicas secundarias o que producirían autismo en forma secundaria. Entonces, acá tenemos las distintas evaluaciones. Si el niño puede, a esta edad podemos llegar a completar un nivel de desarrollo, que puede ser con una escala de Leiter, si el niño es no verbal, un Bailey si es hasta 42 meses. En los grupos de trabajo que se manejan con bebés usan más la escala de Mullen, que la toman en Flenic, por ejemplo. Es una escala como muy viejita, pero también puede ser. Hoy se está utilizando más la Merrill-Palmer en nuestro medio. Ninguna de ellas tiene baremos locales. Este sería el perfil del paciente 2. Si yo al paciente 2, además de lado que me dio positivo, le tomo una escala de Vineland, yo puedo diferenciar que la interacción social, las habilidades sociales y el lenguaje realmente están por debajo de su nivel madurativo. Esto es lo que en la vez anterior hablábamos del perfil en Z, donde siempre lo más bajo es la interacción social. Pero si un niño, vamos a suponer este caso, que tiene 4 años, tiene todo bajo, también me va a dar un A2 positivo, me va a dar baja la interacción y el lenguaje, pero porque está todo bajo. Cuando nosotros queremos definir autismo, en un niño pequeño también, el diagnóstico lo hace la discrepancia con el resto de las áreas.
No quiere decir que en el resto de las áreas sea normal. Fíjense, el caso 3, el niño tiene 4 años, tiene un nivel motor y autovalimiento de alrededor de 1,5, 2, entonces puede tener todo más bajo, o puede tener, como en el caso 2, todo bajo, pero además social y lenguaje más bajo. O sea que se puede tener autismo y retraso. Pero para que hayan las dos cosas tiene que haber este perfil en Z. Si no, el retraso me da todo un perfil bajo, que tiene bajo comunicación y tiene bajo interacción, pero es todo bajo. Entonces, justamente, yo estaba haciendo todo el tiempo una demostración de los diagnósticos diferenciales, cuáles serían los principales a esta edad. Entonces, en los bebés, los trastornos del desarrollo en general pueden tener conductas repetitivas y conductas de aislamiento, o sea que dentro de los trastornos del desarrollo, el retraso global del desarrollo es un diagnóstico diferencial. Un niño, por ejemplo, con un síndrome de Angelman, ya vamos a ver otro ejemplo más, que tiene retraso, puede no tener lenguaje y puede tener una conducta social acorde a su edad mental. Por eso el DSM dice que la conducta social es insuficiente para su edad mental o para pares de su edad mental. Hago esta diferenciación. Si yo tengo un niño de 8 años con Down, que está en un primer grado con chicos de 6 y tiene una edad mental de 4, no se va a relacionar con esos chicos. Pero nosotros lo vamos a llevar a la plaza y se va a relacionar con los chicos de 4 porque es su edad mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de interacción social, de ida y vuelta, hablamos respecto de pares de su edad mental. El trastorno del lenguaje. Bueno, en el trastorno del lenguaje, como les decía recién, está por debajo el lenguaje, quizás la parte social está un poco por debajo porque no se puede relacionar tan bien, pero es significativamente más bajo que el resto de los niveles. El niño con trastorno del lenguaje puede tener trastorno del lenguaje y retraso también, pero tiene intención social. Un niño con síndrome de Down puede tener retraso, puede tener un desarrollo más lento del habla, pero sin embargo es típico en el Down que muy frecuentemente tiene mucha intención social. Yo no le entiendo nada de lo que me quiere decir, pero me intenta hablar o conectarse conmigo, mostrarme lo que tiene. O sea, su intención social es muy buena. No todos los chicos con Down tienen retraso de lenguaje madurativo. Algunos casos pueden tener autismo, pero el autismo tiene que ver más con la intención social de ese niño. Y justamente cuando nosotros hablamos de trastornos del lenguaje, hay un trabajo de la doctora Maggio que muestra que más del 50% de los niños con trastornos del lenguaje tienen problemas de conducta. Y ese trabajo muestra muy claramente porque a ella, como fonoaudióloga, le son derivados los chicos con sospecha de autismo, porque no hablan. No hablan y más de la mitad tienen inflexibilidad, otros ansiedad, otros hiperactividad, otros tienen además trastornos de sueño. Entonces, más del 50% de los niños con trastorno de lenguaje tienen trastornos de conducta asociada. Tienen una intención comunicativa, pero son berrinchosos, son inflexibles. Y lo que uno ve en el largo plazo, que esto no lo publicó la doctora, es que al mejorar el lenguaje, mejora la conducta. Es como que el niño pequeño a esta edad comunica con el cuerpo, comunica agrediendo, comunica con berrinche. Cuando empieza a desarrollar el conjunto del lenguaje, mejora la inflexibilidad, mejora la ansiedad, mejora la conducta. Después al final vamos a ver un caso de estereotipias y también quiero mostrarles un caso de síndrome de Rett. Dentro de los trastornos mentales, así como los más grandes, vamos a tener más la hiperactividad. En este, además de la hiperactividad, más frecuentemente el diagnóstico diferencial más importante son los trastornos de apego.
¿no? Un niño deprivado emocionalmente, si ustedes van a un hogar donde hay niños deprivados, socialmente son inapropiados. Muchos de ellos tienen un trastorno de apego de tipo desinhibido. Se acercan y empiezan, mamá, mamá, llévame, sos mi mamá, llévame. Es muy fuerte, sobre todo cuando padres jóvenes que quieren adoptar un chico, es muy fuerte el nivel de desinhibición que tienen, que los adoptantes lo toman positivamente, pero nosotros sabemos que un niño no le dice mamá a cualquiera, pero no es autismo. Eso es trastorno de apego de sí mismo. Y hay una forma de trastorno de apego que tiene peor pronóstico, que es el evitativo, ¿no? Es en el mismo hogar el chico que se va al fondo y si lo van a buscar hace un berrinche, pero eso no necesariamente nos habla de autismo. Eso nos habla de las características del trastorno de apego. En ese sentido, uno lo tendría que, digamos, tomar de la mano con el trastorno reactivo de conducta, ¿no? Un niño en una situación de maltrato, de vulnerabilidad social, es un chico a veces evitativo, uno dice es arisco, pero no es autista. Lo que pasa es que cuesta mucho acercarse, pero uno cuando toma, por ejemplo, una población de niños abandonados, hay un trabajo muy importante de la época de Ceausescu, donde ellos, con un régimen comunista en Rumania, ponen a todos los niños en un hogar y mandan a los padres a trabajar al campo muchas horas. Cuando las Naciones Unidas, eh, después del derrocamiento del régimen de Ceausescu, entran los famosos asilos, hay montones de videos de YouTube de esto. Ustedes ponen Ceausescu y es impresionante ver los asilos con millones de bebés hacinados con 2 o 3 cuidadoras. Esos niños se creía que tenían autismo. Lo que se descubre es que con esos niños, a los 2 o 3 meses de entrar en una situación de interacción normal, con una cantidad normal de adultos, eso es un trastorno reactivo de conducta más de la línea del apego. No es un trastorno del espectro autista. Sí, en estos niños hubo más frecuencia de autismo, pero no por el tema reactivo, sino porque muchos de estos niños que no tenían estimulación y que habían venido de condiciones de vulnerabilidad, al no tener una intervención temprana, van a un retraso global del desarrollo con ausencia de lenguaje, y el retraso del desarrollo en sí tiene más frecuencia de autismo. Es decir, cuando el cerebro no conecta, también la parte social no conecta, pero como parte de un retraso global del desarrollo. Espero no haberlos confundido con tanta información. Este justamente es el caso del lenguaje, va a darme más bajo el lenguaje, quizás la parte social, la interacción social, los ítems de habilidades sociales interpersonales me van a dar un poco más bajo, pero parecido al nivel global del desarrollo, ¿no? Este es el caso uno que teníamos en el video, que era un chico con un trastorno de lenguaje, pero que después tenía el nivel simbólico, ofrecía la comida, todo. Entonces, en ese sentido, es muy importante la evaluación de tercer nivel, la evaluación ampliada que tenga el nivel de lenguaje, pero que ese nivel de lenguaje esté por debajo del nivel adaptativo. Si yo hago un chico, me lo derivan por un trastorno de lenguaje, como pediatra, lo mando a evaluar lenguaje con la fonoaudióloga me devuelve un diagnóstico de trastorno de lenguaje porque tiene menos expresión, menos comprensión, pero la fonoaudióloga no le toma un ítem no verbal, que puede ser un test de inteligencia no verbal, un cociente de visomotor, o puede ser un Vineland para ver el cociente adaptativo. Si no me compara que este lenguaje está más bajo con respecto al resto de la maduración, no podemos afirmar que es un trastorno del lenguaje y no un trastorno global, como veíamos en la figura. Y junto con la evaluación del lenguaje, tenemos que completar con las áreas asociadas, ¿sí? Fundamentalmente la evaluación de la conducta, hiperactividad con la escala de SNAP, o escalas de conducta como la escala que se llama de Achenbach o CBCL,
que existe una versión de 1,5 a 5 años que me va a dar si el chico tiene ansiedad, déficit de atención, conducta obsesiva, problemas de sueño. Entonces me completa un poco el diagnóstico sobre las comorbilidades conductuales. Idealmente, en la evaluación ampliada, si uno está haciendo un plan de tratamiento, puede agregar una evaluación de funciones ejecutivas. Hay baterías para bebés, como la de Delis Kaplan o el cuestionario del Brief, y, muy importante, una evaluación sensorial. La evaluación sensorial, por ejemplo, el perfil de Dan, habíamos dicho que una comorbilidad importante dentro de los síntomas eran los trastornos de regulación sensorial. Entonces algunos niños necesitan tratamiento. ¿Siempre necesitan tratamiento los lactantes para sensorial? No. Pero cuando lo sensorial interfiere mucho, cuando el chico tiene muchos berrinches por no soportar los ruidos de la escuela, las texturas, puede ayudar lo sensorial. Y siempre, como dijimos al principio, el examen neurológico dentro de los especificadores. Ahora les voy a contar, para ir avanzando, 2 videos finales. Este es un poquito largo, pero lo vale. Este es el perfil de Maja. Tiene 30 meses. Fíjense que la mayor parte del perfil está alrededor de 13 meses en lenguaje, 13 meses en autovalimiento, 11 meses en social y 13 meses en motor. También tiene muchas dificultades motoras. Ella, el video de los padres, guardan un video de toda su lactancia. Quiero que lo veamos primero para que ustedes vean el concepto de lo que es la regresión, el perder las habilidades y en qué casos puede empezar el autismo como una forma a través de regresión o puede haber una regresión hacia un retraso global del desarrollo. En inglés. No. Maja, jak ci się podoba? Bardzo, tak? Bardzo ci się podoba? Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very no puedes llevar la comida a la boca. Mad world. Children waiting No for puede the hablar day más. they feel good. Happy birthday, Y hacer happy diagnóstico de sí. birthday. And to feel the way that every child Pierde la should orientación. sit and listen, sit and listen. Went to No puede school tomar and I objetos was personales. very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. Preparar. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Chodź, powiedz, bo ja nie wiem. Watching you. Puede mostrar No,
słuchajcie. Ty chcesz iść do domu? Mirando. Okej, Maja, chcesz iść do domu. Super. Maja, chcesz iść do domu? Dobra, w takim razie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa. Pa. Dziękuję bardzo, super się. enlarging your Bueno, entonces, hablamos de una de las formas de regresión, que es el síndrome de Rett o el trastorno de Rett. A partir del año 99 se conoció el gen que está en el cromosoma X, que se produce una alteración del MECP2. Pueden tener un periodo perinatal normal o con retraso. Puede ser normal hasta entre los 5 y los 18 meses en general comienza la regresión. Al nacer tienen un perímetro cefálico a la circunferencia de la cabeza normal y en muchos de ellos van hacia una microcefalia, se detiene el crecimiento. Esta desaceleración del crecimiento craneal se da entre los 5 meses y los 4 años, pero lo más importante desde el punto de vista del desarrollo es la pérdida de habilidades manuales, con el desarrollo de movimientos estereotipados que se llaman washing o lavarse las manos, ¿sí? Las nenas con Rett se lavan las manos, hacen esto como restregarse los dedos, se llevan las manos a la boca, se muerden, muchísimo se muerden, pero es como un movimiento compulsivo. Pero además del movimiento compulsivo, la pérdida del uso de las manos. Esa nena que se llevaba las zanahorias chiquitas a la boca, no puede llevarse más nada a la boca y está con la terapeuta, que la terapeuta le toma la mano para que ella pueda tomar el objeto, pero no pueden llevarse más, por ejemplo, a la mamadera. Esto al principio se acompaña de una pérdida de la implicación social. Al principio las nenas parecen desconectadas, esto es más frecuente en mujeres. Los varones, como se producen en cromosoma X y tienen un solo X, no tienen el otro X que ayude, la mayoría de los casos muere. En las nenas se va perdiendo la coordinación de la marcha y del tronco. Una nena que ya estaba gateando deja de poder gatear y le cuesta muchísimo coordinar el movimiento, y pérdida del lenguaje, ¿no? En general está gravemente afectado, van hacia un retraso psicomotor severo. Además, tienen otros síntomas, esto se los traigo para completar el cuadro, tienen problemas respiratorios, muchas veces tienen apneas, y fundamentalmente a veces tienen berrinches por problemas de deglución, tienen reflujo gastroesofágico, ese reflujo les hace que les duela la panza, además tienen constipación, y a veces el tratamiento es trabajar el reflujo, trabajar la constipación, y bajan los berrinches, no, a veces no necesitan medicación para la conducta, sino para los problemas digestivos. Además tienen problemas de circulación, se les ponen los pies fríos, y muchos de ellas tienen epilepsia, tienen electros patológicos, trastornos de sueño y algunas de ellas convulsiones, con lo cual requieren un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Este es un diagnóstico diferencial que uno a veces puede ver el niño antes de la regresión, y lo que uno nota por ahí es que se estancó, pero bueno, hay que hacer un seguimiento, y cuando hay regresión uno tiene que pensar estas dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista genético, el trastorno de Rett, y desde el punto de vista metabólico, lo que antes en el DSM-4 se llamaba trastorno desintegrativo. Es decir, cuando los síntomas de autismo aparecen en los primeros 3 años de vida, 1/3 puede empezar como una regresión y ser solo un autismo. Algunos de ellos con regresión pueden ser síndrome de Rett en nenas. En los mayores de 4 años, cuando yo tengo un chico que se desarrolló hasta los 3 bien, normal, que desarrolló lenguaje, o medianamente venía avanzando, y pierde pautas, eso antes se llamaba trastorno desintegrativo, donde había normalmente un desarrollo hasta los 2-3 años, pero antes de los 10, la pérdida de las habilidades. Hoy se considera que esto es el inicio de enfermedades neurometabólicas, con lo cual uno tiene que buscar enfermedades neurometabólicas, como enfermedades mitocondriales, fenilcetonuria, acidemias orgánicas,
tienen distintos nombres, pero el patrón común es que uno no tiene que dejar pasar sin examen neurológico, en ningún caso, pero en particular cuando hay una regresión. Bueno, para terminar, les quiero comentar otro caso, pero diferente, diagnóstico diferencial, que son las estereotipias. ¿Un niño con estereotipias es autista? No. ¿Un niño que aletea es autista? No necesariamente. Es como un síntoma más, pero también, ¿en qué población es más frecuente el aleteo? En realidad no en el autismo, en la discapacidad intelectual. Los niños con retraso tienen aleteo frecuentemente y eso no significa necesariamente que tiene autismo. En el autismo hay aleteo, pero la pregunta es, como diagnóstico diferencial, eso se llama estereotipias secundarias, ¿no? Secundarias al autismo, a la discapacidad, también son frecuentes en niños con trastornos de lenguaje, en niños con hiperactividad, con trastornos de aprendizaje inclusive más grandes, ¿sí? Los niños con hiperactividad, el 25% pueden tener estereotipias, son motivo de bullying porque los niños en la escuela se les burlan, los niños con trastorno obsesivo compulsivo, que son muy rígidos, también tienen movimientos repetitivos del tipo estereotipo. Y uno más son los déficits sensoriales. Los niños ciegos, los niños sordos, sobre todo los niños ciegos, muy frecuentemente tienen estereotipia. Ahora, pregunta final. ¿La estereotipia es signo marcador? Ya dijimos que de autismo no. ¿De trastorno del desarrollo? No necesariamente. Existen lo que se llaman las estereotipias primarias, que se dan en lactantes con desarrollo normal, cuando están aburridos, en reposo, mirando el celular, la tablet, en la televisión, hacen movimientos repetitivos, responden al llamado, no son movimientos epilépticos que sean automáticos, tienden a irse reduciendo en la etapa preescolar, pero los trabajos muestran que hay niños que aún en la adolescencia continúan con estereotipias, nada más que las desarrollan en privado. También hay que diferenciar de movimientos autogratificantes masturbatorios en nenas, que a veces se frotan contra el pañal, son también ciertas estereotipias que no representan ni epilepsia ni necesariamente autismo. Acá les voy a mostrar este nene, que también está en inglés, pero lo van a ver, él está viendo la televisión y van a ver cómo hace los movimientos, es muy cortito. Nice one! The last shape we need to split is a circle. When you see a circle, say circle! Circle! Fíjense cómo gira los bracitos, los Awesome! Lara, Now to turn y these mueve los shapes into a puños. super hot air balloon. Let's sing Super Shapes! Thanks for building a hot air balloon with me. Now let's fly! Up, up, and away we go! Fíjense en las partes impresionantes del video. I wonder how high up we are. Let's use my ponytails to find out. Merry magic! My ponytail shows that we're going this high. What number is this? 7! Yeah! We're flying 7 minutes above the ground. Uh-oh! Fíjense que ese movimiento estereotipado, donde sospende los brazos, que parece que está volando y mueve las manitos, no es una convulsión, ¿sí? En este caso, fíjense que es muy interesante pedirle a los padres que nos traigan hoy un video hoy con el celular, es fantástico, porque uno hace fácilmente el diagnóstico diferencial. Nice one! Bueno, esto se los voy a dejar para que lo vean, pero lo importante de esto, lo que les decía, era relación al tratamiento precoz. Este es un caso de autismo en un bebé, este es un programa especial de la niñera, lo voy a llevar al medio cuando el niño, fíjense la dificultad que tiene de comunicarse, también está en mi página, pero fíjense la dificultad Let's que talk tiene de about comunicarse. Tristan. I mean, we're all in agreement here. He's autistic, right? Él quiere pedir la hamaca, y fíjense que lo hace solamente haciendo un berrinche.
y no puede hacer otra forma de pedir. La terapeuta que le está presionando para que pida, fíjense cómo ella retiene la hamaca y el chico se enoja. Swing? Tristan, swing? You have to say the word 10 times before he'll even try to say it or attempt to say it. Bueno, en la parte final, esto es de PRT, es un video de PRT. Fíjense cómo ella, es la autora del PRT, cómo ella le insiste con las cosquillas, le insiste con comida. El video está en toda la serie llorando, hasta que el bebé, con las cosquillas, se puede comunicar. Tico, tico, ticos. Tico, tico, ticos. Tico? It's important that he learns that he's got to try to say the word in order to get the item that he wants. Tico? Tico? That's the first word I think that he said on command. So it was such an exciting moment. Tico? Bueno, en el PRT se utiliza el juego dentro del abordaje de lo que es comunicación, ¿no? O sea, el niño tiene que estar preparado en comunicación, pero fíjense que es un abordaje muy temprano, PRT, Pivotal Response Training se llama, fundamental, digamos, en lo que es intervención temprana. Let's talk about Bueno, acá tienen la bibliografía. Este es el manual de intervención, que creo que se los había comentado otra vez y no les había puesto la foto. Otra vez el diagnóstico en el trabajo de LOR. Creo que con estos tres elementos tenemos como para estudiar un montón. Bueno, muchas gracias.